La historia tiende a repetirse, a veces de manera oscura. Durante los tiempos del Imperio Romano, los católicos eran a menudo perseguidos y ejecutados de las formas más atroces. Uno quisiera creer que el hombre aprendió algo tras este hórrido y doloroso episodio, pero lo cierto es que aquellos que fueron víctimas pronto se convirtieron en verdugos, y el ciclo empezó de nuevo. El Vaticano es la cuna de la fe de miles de millones de personas alrededor del mundo, pero con tanta historia en su haber, tiene sin dudas capítulos malos y también atroces. Para la mayoría, esta historia empieza y termina en la Inquisición y el problema de la pedofilia, pero estos son solo un par de entre muchos episodios interesantes y casi desconocidos. Prepárate para un viaje completamente perturbador, porque esta noche descenderemos a través de los 7 secretos más oscuros del Vaticano. Número 7. Un castrato o castrati, cuando se habla en plural, era un tipo de artista muy especial que solo podía existir en los viejos tiempos, pues hoy día sería todo un escándalo. El porqué es tan doloroso como simple. Los castrati eran personas a quienes de niño se les sometía a una castración, es decir, se les cortaban los testículos, con la finalidad de que conservaran por siempre una voz aguda y delicada que sirviera para cantar temas, a menudo religiosos, con el que deleitaban a nobles, reyes y autoridades eclesiásticas. Para que te hagas una idea, de fondo estás escuchando a un cantante lírico llamado Alessandro Moreschi, el último castrato de la historia. Antaño había toda una delegación vaticana que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, pagando buenas cantidades de dinero a los padres de todo aquel niño que supiera cantar bien. No solo para llevárselos a un estricto conservatorio y entrenarlos en este arte, sino además para someterlos a una castración. Obviamente, esto era visto como un salvajismo, incluso en aquellos tiempos. Los sacerdotes, sin embargo, lo tenían todo cubierto. Instruían a los padres que aceptaban el dinero a que si cualquiera venía haciendo preguntas, dijera que a su hijo le tuvieron que amputar los genitales debido a la mordida de un cerdo. Número 7. Número 6. Muchos creen que el marketing es, entre comillas, un invento del siglo XX, pero se equivocan. En un sentido más abstracto y arcaico, el marketing es casi tan viejo como la civilización y la política. En la era medieval u oscurantista, la Iglesia y otros poderes bajo esta abogaban por mantener al grueso de la población lo más ignorante posible, pues habían comprendido algo de lo que lamentablemente los mandamases todavía sacan provecho hoy día. Una persona ignorante es fácil de controlar, y un método increíblemente efectivo con el que el Vaticano atraía nuevos adeptos era con estas bellísimas vidrieras. Ponte en los zapatos de una persona común de aquella era. Ten en cuenta que una analfabeta, que jamás había visto nada fuera de su reducidísimo pueblo, que no conocía siquiera el vidrio, se sentía increíblemente maravillada cuando miraba esto. Y ni hablar de cuando pasaban a través los rayos del sol. El Vaticano encargó cientos de miles de estas vidrieras, no porque sintieran especial favoritismo por este arte, sino porque lo usaban en los templos a modo de venderle más fácilmente al pueblo la idea de un paraíso, de una vida sin carencias ni límites. Aunque no lo creas,
Estas vidrieras eran un poderosísimo producto de marketing de entonces. Número 6. Número 5. Cuando se habla de los secretos y los escándalos del Vaticano, se tiende a revivir antiguos eventos históricos. Pero, ¿qué hay de las cosas más recientes? En lo que compete al puesto número 5 de este top, el nexo de la Iglesia con organizaciones del crimen, como la Cosa Nostra, entre otras, son un secreto a viva voz. Incontables pruebas de tolerancia vaticana y conveniente acción de mirar a otro lado son más que conocidos y bien documentados. Tanto ha sido así que se sabe que el crimen organizado tiene sus tentáculos bien entrelazados con el Banco del Vaticano. Y si tenemos en cuenta que hablamos de organizaciones que extorsionan, asesinan, promueven la prostitución y en muchos casos el narcotráfico, es más que obvio porque esto es un lamentable escándalo. En tiempos recientes se ha visto un esfuerzo de los miembros más altos de la cúpula vaticana por deshacerse de este romance con el crimen organizado. Pero del dicho al hecho, número 5. Número 4. No todo tiene que ser necesariamente oscuro. El Vaticano también guarda secretos tragicómicos que te pueden hacer sonreír. La siguiente alegación puede prestarse a discusión, pero pasa que según muchos entendidos, este fue el más grande artista de la historia. Fue arquitecto, pintor y escultor. Y en todas esas disciplinas excedió de tal manera que incluso en pleno Renacimiento, periodo histórico que parió a varios de los artistas más importantes en la historia, nadie igualó a Miguel Ángel. Estamos hablando del hombre que ideó y pintó la Capilla Sixtina, el cuadro de la creación de Adán y también esculpió esto. Sé que cada cosa que apareció en pantalla la reconociste. Considera que todo eso es obra de la cabeza y mano de una sola persona. Pero había un detalle que hoy para nosotros no es un problema, pero en aquel entonces sí. Miguel Ángel era homosexual. Y no precisamente un homosexual discreto. Era amanerado y del tipo escandaloso. Para dorar a la píldora, también tenía carácter de artista, pero lo salvaba el hecho de que era Miguel Ángel, el más grande, el creador de obras dedicadas a la iglesia tan maravillosas que hoy, a más de 451 años de su muerte, reconoces. Ahora, por otro lado, tenemos que el Papa era Giuliano della Rovere, nombre del pontífice Julio II, conocido como el Guerrero, no tanto por su pasado como por su mal carácter. Te podrás imaginar que a todo el mundo se le ponían los pelos como escarpias cuando Julio II, un burócrata con temperamento, y Miguel Ángel, un artista con carácter, estaban en el mismo cuarto. Era una cosa más o menos así. Pero lo lindo de esta historia es que aunque no lo creas, ambos eran muy buenos amigos. Hay quienes creían que se odiaban, pero no, se estimaban muchísimo. Y obvio, Julio II podía haber sido muchas cosas, pero jamás un tonto. Él sabía muy bien la condición sexual de Miguel Ángel, y eso no impidió que lo defendiera muchas veces y le sacara las castañas del fuego otras tantas. Y no pienses mal, Julio II era heterosexual. Simplemente, ambos eran amigos. Se dice que algunas veces peleaban, a veces hasta los puños.
Peleas que, por supuesto, ganaba su santidad. En ocasiones Miguel Ángel aparecía con un ojo morado. Otro secreto más del Vaticano. Número 4. Número 3. Muy como decir tortura china. El término tortura medieval está cargado de mucha simbología. La razón es simple. Se relaciona directamente con la Inquisición. El escrito del Papa Inocencio IV lo estipula muy bien. Si la tortura es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre, entonces es más apropiada aún para aquel que rompe las leyes de Dios. Es por eso que la Santa Inquisición tiene una connotación muy oscura, porque fue una de las primeras veces en la historia de la humanidad en que la tortura se estudió, perfeccionó e incluso se convirtió en una suerte de arte. Ora para hacer padecer a un desgraciado los peores tormentos, ora para sacar alguna confesión. Y muchas de ellas, como la privación del sueño, la tortura psicológica o incluso el conocido waterboarding, son usadas hoy día en versiones más modernas por las milicias de algunos países. Pero si todas esas cosas tuvieran copyright, le pertenecerían al Vaticano. Número 3. Número 2. Es obvio que, siendo una de las instituciones más antiguas del mundo, la Iglesia haya tenido trifulcas internas. El problema es que hubo tiempos en que el Vaticano tuvo modos bastante duros de lidiar con estos problemas. Martín Lutero no fue el único que puso el grito en el cielo al ver lo que consideraba como una estafa del Vaticano hacia el pueblo, ya sea por sacerdotes cobrando dinero por conceder la entrada al cielo o por abusos de poder de diversa índole. Católicos muy amados por sus comunidades, como John Wycliffe, sacerdotes como Jan Hus, o personas como William Tyndale, culpados simplemente por traducir la Biblia al inglés para que su pueblo pudiera leer la palabra de Cristo, fueron todos mandados a matar de maneras atroces por el Vaticano. Número 2. Número 1. Si pedimos tu opinión sobre qué acción objetable ha cometido el Vaticano en los últimos tiempos, el tema de los curas pederastas probablemente saldrá a colación. Muchos otros hablarán sobre la Inquisición, pero respecto a esta, hay una verdad que pocos saben. A pesar de ser un pensamiento desagradable, uno puede hacerse la idea de por qué un sacerdote medieval o una monja de entonces estaría interesada en ver arder a una persona acusada de brujería, de hacer pactos con Satanás, con Belcebú. Es atroz, sí, pero se puede llegar a contemplar el tren de pensamiento de una persona así. Sin embargo, la realidad era sensiblemente peor. Resulta ser que la Inquisición española a menudo buscaba y rebuscaba culpables de herejía, no bajo sospechas medianamente bien fundamentadas de pactos con el lado oscuro, sino simple y llanamente porque la Inquisición en sí misma era una microeconomía, desde los fiscales hasta los verdugos, pasando por las prisiones, el personal de estas y los mismos sacerdotes que oficiaban de jueces. Si uno piensa en la Inquisición, en lo que era, cuesta creer que el concepto pueda ser todavía más grotesco hasta este momento. Ahora sabes que muchas personas fueron llevadas gritando y llorando al cadalso, no bajo sospecha ideológica de herejía, sino porque simplemente la Inquisición era un negocio que mantenía a muchos empleados del Vaticano. Número 1.
Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Si crees que ya lo has visto todo, las voces ocultas tienen algo que decirte. No, no. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, hazlo, ya que actualizo muy a menudo mis redes sociales con mucho contenido. Le doy un agradecimiento muy grande a Antonio Pritchett Duarte, pues de él fue la idea que dio luz a este video. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.